En una noche serena, cuando las estrellas titilan suavemente en un manto profundo de oscuridad, te invito a cerrar los ojos, a respirar hondo y permitir que cada inquietud se disuelva en el aire cálido que te rodea. Este es un espacio sagrado, un refugio donde el amor divino se manifiesta en cada rincón de tu ser, esperando envolverte con su ternura y calma. Una historia con Dios. Descansa tu corazón esta noche es más que un simple relato. Es una experiencia íntima que te invita a soltar cada peso que llevas encima, a entregar tus preocupaciones y a sumergirte en un océano de paz que solo el amor divino puede proporcionar. A lo largo de este viaje nocturno, exploraremos múltiples historias y reflexiones que te recordarán que nunca estás solo, que la presencia divina siempre te abraza, incluso en los momentos más oscuros. Cada relato será un faro, guiándote a través de la niebla de tus preocupaciones diarias, regresándote a la esencia pura de la tranquilidad. Imagina por un instante que estás rodeado de suaves brisas que acarician tu piel, mientras cada palabra que escuchas se convierte en un susurro amigable. Los ecos del amor de Dios te rodean. Siente cómo en cada segundo tu corazón empieza a latir en armonía con la melodía cósmica, esa que se compone de risa, esperanza y, sobre todo, amor. Con cada historia que compartiremos, descubrirás reflexiones sobre conexiones espirituales que nos unen a todos, a cada ser humano que ha buscado el consuelo en los brazos de lo divino. Historias de fe inquebrantable, de amor sin límites y de redención que te inspirarán a rendir homenaje al momento presente. Deja que la suavidad de esta narración te lleve a un lugar donde las preocupaciones pierden su peso, donde las dudas se disipan y donde la luz de una nueva comprensión se enciende en tu corazón. Te animo a que mantengas tus pensamientos en calma, dejando que la serenidad de este viaje nocturno acaricie tus sentidos. Aquí, cada palabra es un abrazo, cada pausa una inhalación profunda que te ancla en la paz divina de la hora. Recuerda que esta experiencia no es solo un relato, sino una invitación a conectar con lo sagrado que reside en ti, a rendir tu mente y tu espíritu a la quietud restauradora que ofrece la noche. Así que, siéntete libre de acomodarte, de soltar las amarras que te retienen, y permítete ser arrullado por el suave murmullo de esta historia. En un mundo lleno de ruido, aquí encontrarás el eco armonioso de tu propia esencia, una vuelta a casa donde cada problema se convierte en una oportunidad de crecimiento. Que esta noche sea un viaje de introspección y descubrimiento, un tiempo para recordar que siempre puedes regresar a la paz que Dios ofrece, un amor que nunca juzga, que siempre abraza. Entonces, relájate, respira profundamente y déjate llevar por esta historia en chantín, que con cada palabra cultivará en ti la calma necesaria para dormir, para renacer al día siguiente con la luz renovada de la fe y esperanza. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, cuando la brisa suave acaricia tu piel. En un rincón olvidado del tiempo, donde la luz tibia de la tarde se disuelve lentamente, un pequeño pueblo se asienta entre sombras de antiguos cipreses. Allí, la penumbra crea un refugio donde cada susurro de las hojas parece llevar consigo el eco de un sueño aún por nacer. Ves las casas, sus tejados de tejas rojas y paredes de adobe desgastadas. Hablan de generaciones pasadas, de risas y lágrimas, de amores perdidos y esperanzas renovadas. En este lugar, la historia no es solo un hilo tejido en el tiempo, sino una red de relaciones humanas que se tejen a través de los años, un continuo recordar de las almas que danzan en el misterio de la existencia. Entre estas figuras casi oníricas, destaca una anciana de ojos brillantes y manos arrugadas. Cada línea en su piel narra cuentos de amor y compasión. Se le conoce como la guardiana de las memorias, y cada día
Al caer el sol, se sienta en la plaza, rodeada por las llamas doradas de una luz tenue. En su regazo, sostiene una pequeña caja de madera, desgastada y llena de cartas. Fragmentos de vidas que se cruzaron, momentos tomados como fotografías en el tiempo. El aire es fresco, impregnado del aroma a tierra húmeda y hierbas silvestres, sacando sonrisas y susurros de aquellos que pasan a su lado. Pero, aunque la plaza parece viva, existe un dilema, una pregunta que levita suavemente entre los murales de colores desvanecidos. ¿Cómo encontrar esperanza en medio de las pérdidas, en las noches más oscuras, cuando los latidos del corazón parecen fluir de manera ausente? Las luces de las velas parpadean suavemente y la anciana comienza a relatar, en voz baja, la historia de la primera primavera en aquel pueblo, cuando un niño llegó al mundo envuelto en una manta de estrellas y promesas. La alegría que desbordó se sintió como el rumor del agua que cae en un arroyo, sereno y puro. Pero incluso en el apogeo de la felicidad, la vida trae consigo sus propias lecciones. La fragilidad de la existencia y la inevitabilidad de la pérdida. Así, en la plaza, el silencio se hace palpable. Un caracol se desliza lentamente, dejando su huella sobre el camino de piedra. La anciana recuerda un pasaje que dice que en la muerte también hay vida, tejiendo en silencio lo que el amor ha dejado atrás. En sus ojos, acoge la tristeza y la belleza de cada despedida, dándoles un nuevo significado. No hay cierre abrupto a esta historia, solo un instante en que la conciencia se expande, donde el amor y el recuerdo funcionan como puentes hacia el futuro. La luz de la luna comienza a asomar, una silueta suave que lava los corazones con su luz plateada. Y en ese momento, en la penumbra, las almas de quienes pasaron por la vida son recordadas con ternura, como una canción que se susurra entre las estrellas. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Te invita a cerrar los ojos, a dejar que el silencio te abrace, mientras el eco del amor divino te acompaña en tu descanso, guiando tus sueños hacia la esperanza que siempre espera renacer. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, en una mágica penumbra, donde los susurros del viento se entrelazan con las últimas luces del día. Encontramos un jardín oculto. Este lugar, bañado por el brillo suave de las estrellas, no es solo un refugio de la naturaleza. Es un remanso de paz que nos invita a crecer con cada susurro de las hojas. Los aromas de las flores nocturnas, que parecen danzar bajo la suave caricia de la brisa, llenan el aire con promesas de calma. Aquí, las sombras juegan entre el brillo lejano de la luna, creando una atmósfera en la que cada hoja y cada pétalo parecen contar historias de antaño. Observamos a los guardianes del jardín, seres entre lo humano y lo divino, que caminan con el paso ligero de los sueños. Su mirada profunda refleja la sabiduría adquirida a través de la contemplación, como un eco de sus propias vivencias y de la conexión con lo eterno. Entre ellos, encontramos a Ana, una mujer que ha venido a buscar respuestas. Cada día, se sienta bajo un viejo roble, donde sus raíces se entrelazan con la tierra como los secretos de su corazón. A través de sus ojos, se puede ver el rayo de esperanza que busca iluminar su sombra. Pero hay un dilema en su interior. ¿Cuál es el camino correcto? Las manos del tiempo no siempre se sienten suaves. Las decisiones que parecen sencillas a veces pesan más de lo esperado. Ana, con su alma inquieta, se pregunta si las respuestas que busca están ya escritas en el murmullo del agua que fluye cerca. Su corazón late al compás de las corrientes, esas mismas que llevan consigo las historias de aquellos que han estado aquí antes. Las risas, las lágrimas
y las esperanzas de generaciones pasadas parecen fundirse en este jardín, creando una corriente de conexión que trasciende el tiempo. Mientras ella se sienta, las estrellas comienzan a brillar más intensamente, como si también ellas estuvieran atentas a su incertidumbre. La noche se convierte en un refugio donde el silencio habla, o como quien dice, susurra. No es un silencio vacío, sino uno lleno de posibilidades. Y Ana siente que el jardín la acoge y le dice que todo está bien, que está en el lugar correcto, incluso en medio de la confusión. No existe una resolución grandilocuente esa noche, sino un sutil movimiento de luz en su interior. En cada susurro del viento, comienza a entender que las preguntas son tan valiosas como las respuestas, que cada paso dado es una parte necesaria del camino hacia su verdadero ser. El clímax de su experiencia no es un grito, sino un leve murmullo. Como un río que fluye sin agitación, Ana se permite fluir con su destino. A medida que la noche avanza, un recuerdo suave se asoma a su mente. Un pasaje antiguo que habla sobre el valor de la fe. El camino del corazón es un jardín que florece donde hay amor y compasión, dice el viento, casi como un eco sagrado de generaciones que han caminado antes de ella. El aire se enfría ligeramente, pero Ana no teme, porque ha encontrado un nuevo refugio en su interior, un espacio cultivado por la reflexión y la entrega. Ya no le inquieta la búsqueda del futuro, por el contrario, saborea la profundidad de este momento, como si el jardín le enseñara a apreciar la simple belleza de ser. Y así, cuando las estrellas se agitan y el jardín se sumerge en un suave silencio, Ana sabe que esta historia queda con ella, como una flor recién cortada, con fragancia que acompaña incluso cuando se está a punto de cerrar los ojos. En esta quietud, todos podemos ser parte de un jardín que sigue floreciendo bajo el abrazo del cielo estrellado. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. Imagina un tiempo antiguo, perdido entre las sombras de los árboles y el suave murmullo del viento que acaricia las hojas. Te encuentras en un pequeño pueblo, donde las casas parecen abrazar la tierra con ternura, como si hubieran crecido de ella. La luz tenue de las farolas se filtra entre ramas, creando figuras danzantes que susurran historias olvidadas. Aquí, el aroma del pan recién horneado se entrelaza con el canto lejano de un río, recordando a los que han caminado antes que nosotros. En este lugar, 4 ancianos se reúnen en la plaza bajo la sombra de un imponente roble, cuyas raíces han presenciado generaciones de sueños y pesares. Ellos son los portadores de relatos, los que han tejido la historia con hilos de sabiduría y amor. Te invitan a sentarte, a escuchar. Cada una de sus manos, fragilizadas por el tiempo, guarda secretos que los vientos han traído desde tierras lejanas. Uno de ellos, con ojos que reflejan el cielo estrellado, comienza a contar la historia de un viajero, un alma en busca de su destino. Su camino está lleno de decisiones que parecen pequeñas, pero que en el vasto universo son ecos reverberantes. En sus pies llevan el polvo de múltiples senderos. En su corazón, las preguntas que a todos nos aquejan. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Mientras narra, las sombras juegan a su alrededor, creando un entorno casi místico. La calidez del fuego que chisporrotea les envuelve, y la atmósfera se torna ligera, como un abrigo que reconforta el alma. Y si la respuesta que busca el viajero reside no en un destino, sino en el viaje mismo. En cada paso incierto, en cada encuentro que brinda un nuevo matiz a su existencia. El dilema del viajero se convierte en un espejo. Sus anhelos son nuestros, y sus dudas resuenan en lo profundo de nuestro ser.
A medida que la noche se adentra, el anciano relaciona esta búsqueda con las tradiciones que han alimentado el espíritu de su pueblo. Habla de aquellos que han venido antes, de las historias que emergen de la tierra, de cómo cada historia se transforma en una noche estrellada en la memoria colectiva. El clímax de la narración no es una conclusión típica. En lugar de un gran desenlace, hay un susurro de reflexión que se desliza entre las palabras. La imagen de un cielo despejado se dibuja en la mente de quienes escuchan, dejando una sensación de paz y una sedosa esperanza. El viajero, como todos, sigue adelante. Pero ahora no viaja solo. Lleva consigo el amor y la memoria de quienes comparte el camino. Aquellos momentos compartidos bajo el roble se convierten en parte de la historia, un eco que se repite en cada corazón que ha estado presente. El anciano invita a cerrar los ojos, a dejar que el silencio hable. Su voz baja y suave se funde con el sonido del viento, recordándonos que los cuentos nunca realmente terminan. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Permite que el amor divino te abrace, como la brisa que acaricia la piel al caer la tarde. Estás a un paso del sueño, donde la sabiduría de los ancianos espera, y cada historia se entrelaza con la tuya. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, mientras el suave manto de la oscuridad envuelve todo a su alrededor. Imagina, si quieres, un pequeño pueblo abrazado por los árboles y el susurro del viento, donde las luces titilan como estrellas caídas entre los tejados. Cada resplandor de una ventana cuenta una historia, una vida, un alma que se pregunta: ¿qué camino tomar? En la penumbra, cada rincón se carga de posibilidades y cada sombra es un eco de decisiones pasadas. La brisa sopla suavemente, trayendo consigo el aroma de las flores nocturnas y el frescor de la tierra húmeda. Un viejo banco de madera, desgastado por el paso del tiempo, se erige como testigo de esas elecciones que definen el destino de las personas. El murmullo de las hojas al caer parece ofrecer un consuelo silencioso a quienes dudan, mientras los faroles iluminan tenues las facciones de aquellos que, en la soledad del anochecer, buscan respuestas en lo profundo de su ser. Cada personaje es una figura casi onírica en esta trama de vida. Hay un anciano que, con el rostro surcado por las arrugas del tiempo, mira a las estrellas, contemplando las decisiones que lo trajeron hasta aquí. Hay una joven que, sentada en la orilla de un río que murmura dulcemente, siente el palpitar de sus propias dudas. Su corazón es como el agua que pasa, a veces sereno, a veces torrencial, mientras ella se pregunta si su elección la acercará al amor o la alejará de él. En una noche como esta, todos enfrentan un dilema suave: optar por el camino conocido o aventurarse hacia lo incierto. ¿Quién no ha sentido esa lucha interna, esa corriente bajo la superficie que tiende a explorar más allá del horizonte visible? La vida es una serie de intersecciones, donde la compasión y la pérdida dan forma a nuestras elecciones y nos enseñan, en el silencio del corazón, que cada decisión lleva en sí un susurro del destino. El clímax de esta noche serena llega sin estruendo, sino como un delicado despertar. El anciano decide compartir sus historias, mientras las palabras fluyen como un río de sabiduría que atraviesa la barrera del tiempo. Aquella joven, al escuchar, encuentra un camino nuevo en medio de sus dudas. No hay victorias ni derrotas, solo la luz tenue del entendimiento que comienza a iluminar lo desconocido. En la historia del pueblo, sabrás, llegaron a tejerse relatos de amor, perdón y crecimiento. La historia de cada uno se entrelaza con la de los demás, tomando su singularidad y fusionándola en un todo armónico. Daiquiri,
Tejuiana, como se conocerán las antiguas tradiciones de esta comunidad, revelan que la conexión entre almas es más fuerte que cualquier elección que podamos hacer. Y así, mientras esta noche comienza a desdibujar sus contornos, te invito a cerrar los ojos. Imagina que cada decisión se asemeja al brillo suave de una vela, que ilumina tu camino, pero también te invita, Kuma, a encontrar la luz dentro de ti. Al final del día, todo queda en el aire, envuelto en el abrazo de la noche, esperando solo a ser descubierto por quienes se atreven a escuchar el susurro que la vida les ofrece. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. Imagina un crepúsculo en un pequeño pueblo, donde las sombras de los árboles se alargan y se enlazan como los dedos de un viejo amigo. El aire es fresco y portador de susurros lejanos, una melodía suave que invita al descanso. En esta alborada diluida, figuras etéreas aparecen entre los pliegues del tiempo, como si danzaran en la frontera de lo sagrado y lo profano, entre el susurro del viento y el eco de los pasos perdidos. Mohamed, un anciano que recolecta historias de su juventud, se convierte en el faro en medio de la bruma de la memoria. Sus ojos, luceros de un pasado que habla de amor y pérdida, guardan en sí el murmullo de vidas pasadas, donde lo divino y lo mundano se entrelazan como raíces de un árbol centenario. En sus manos sostiene un pequeño libro de oraciones, el mismo que su madre le había legado, impregnado con la fragancia del tiempo y la sabiduría. Una de esas noches, en que las estrellas comienzan a parpadear tímidamente, se sienta bajo la sombra de un ulmo, un árbol que ha visto ciclos de vida y muerte, guerra y paz. Las hojas, danzando suavemente al ritmo del viento, parecen susurrar secretos al oído de quien quiera escuchar, mientras Mohamed se pregunta: ¿es posible encontrar consuelo en la dualidad de lo sagrado y lo profano? El silencio se convierte en su cómplice, y en el susurro de las hojas haya reflexiones que rebotan en su interior. Como un río que busca su cauce, siente que su corazón, a veces dividido, se pregunta cuál camino tomar: el que le conecta a la divinidad o el que le ancla a la humanidad. Esta danza entre lo sagrado y lo profano se manifiesta en recuerdos de su juventud, de amores idos y encuentros fugaces, momentos que son nada y todo a la vez. La tristeza de lo perdido se mezcla con la alegría de lo vivido, creando una melodía que resuena en su pecho. Con cada latido, reconoce que todos son parte de un mismo lienzo, un tejido divino que une a cada ser con lo eterno. Mientras el cielo se cubre de un profundo azul, los pensamientos de Mohamed se convierten en una suave corriente que lo arrastra y un clímax introspectivo. No ha hallado una respuesta definitiva. Más bien, se rinde a la comprensión de que el viaje interno es el verdadero destino. En cada respiración, abraza el momento presente, el aquí y el ahora, donde reside toda la luminosidad de su existencia. Y así, entre sombras y luces, él se deja envolver por la calma, la paz que trae la aceptación de su propia complejidad. Esta noche, como un eco que persiste, recuerda un pasaje antiguo que dice que el amor todo lo abarca, y con su corazón ligero, se deja caer en el abrazo sereno del sueño. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. En una noche silenciosa, donde la brisa acaricia suavemente las hojas y las estrellas, parpadean como íntimas confidencias del universo. Te invito a despreocuparte y a sumergirte en esta historia que, quizás, no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En una pequeña aldea, cuyo nombre se ha desvanecido en los ecos del tiempo, caminaba un joven llamado Elías. Sus pasos sonaban suaves sobre el sendero de tierra,
mientras la luz tenue de la luna proyectaba su sombra alargada, un constante recordatorio de su propia búsqueda, de sus anhelos y preocupaciones. La aldea era un lugar de contrastes, habitado por seres que, en ocasiones, parecían más recuerdos que personas. Había en sus corazones un eco de esperanzas que no se habían concretado, como hojas secas arrastradas por el viento entre susurros de nostalgia. En los rostros de los ancianos se adivinaban las historias no contadas, y en los ojos de los jóvenes la chispa de sueños brillantes que, a veces, parecían desvanecerse antes de poder ser acariciados. Una noche en particular, Elías se sentó junto al río que atravesaba la aldea. El agua fluía serenamente, llevándose consigo las inquietudes de quienes se atrevían a depositar en él sus pensamientos. Observando el brillo tenue de la superficie, se preguntó si su vida sería como ese río, lleno de giros y recodos, en ocasiones tumultuoso, otras veces plano y apacible. El consejo de su madre resonaba en su mente, suave como la brisa de la noche. A veces, lo que más anhelamos se encuentra en el silencio, en la profunda conexión con nuestra esencia y con lo divino que nos rodea. Era una invitación a encontrar paz. Sin embargo, el joven se debatía entre la ambición de alcanzar un ideal y la necesidad de aceptar lo que la vida le ofrecía en ese preciso instante. Mientras el agua continuaba su curso, atrapó en su reflejo los destellos de las estrellas, y Elías sintió una oleada de calma. ¿Acaso no éramos todos, al fin y al cabo, como el agua del río? A veces nos estancamos, pero también aprendemos a fluir y a encontrar nuevos caminos entre las piedras que ponen resistencia en nuestro andar. La idea lo envolvía como una manta de calidez, recordándole que las decepciones son parte del viaje, no el destino final. Y así, el dilema se tornó en una suave apertura hacia el objetivo no cumplido, permitiendo que Elías aceptara que, aunque las cosas no salieran como él esperaba, aún había belleza en el correr del tiempo. Sin ruidos estridentes ni luces brillantes, el silencio le ofrecía respuestas. En esa serenidad, divisó un camino que no había contemplado antes: la conexión con los otros, con la naturaleza y con Dios. En una noche similar, hace décadas, el pueblo celebraba una tradición que, aunque olvidada por muchos, aún permanecía grabada en el corazón de algunos. Era el recuerdo de un susurro divino que invitaba a las almas cansadas a unirse en oración y agradecimiento por cada día vivido. Las palabras antiguas se perdían entre los rumores de las hojas, y Elías se sintió parte de esa corriente incesante que une el pasado con el presente. Y mientras la luna posaba su mirada en el cuenco del río, Elías decidió dejar ir las expectativas y abrazar su historia tal como era, con sus caminos contragolpeados y sus reflejos distorsionados. Podía sentir cómo la calma llenaba su corazón, un espacio acogedor donde la luz de la aceptación empezaba a brillar. Así, al cierre de la noche, se recostó sobre la hierba fresca, permitiéndose un descanso. Cierra los ojos ahora y siente cómo la brisa sopla suavemente en tu rostro. Permite que esta historia se asiente en tu corazón. Y recuerda, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, recordándote el murmullo suave de un río que fluye serenamente por un valle pintado de sombras profundas y luces doradas. Este es un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde los sueños flotan con la brisa tibia, y la vida se siente más suave al caer el sol. En una pequeña aldea, escondida entre montañas, hay un río que jamás se apresura, cuyas aguas susurran secretos antiguos y responden a las confidencias del viento.
En sus márgenes una figura se dibuja en la penumbra. Es Mara, una mujer de mirada profunda y corazón cansado, sentada bajo la sombra de un sauce que susurra con el murmullo del agua. Ella cierra los ojos y permite que la brisa le acaricie el rostro mientras busca un consuelo que sus pensamientos a menudo le niegan. A su lado, una pequeña piedra pulida por el tiempo resplandece con un brillo suave, como un faro en la penumbra. Esta piedra, un regalo de su madre hace años, es un ancla emocional, un recuerdo de un amor que perdura más allá de las palabras. Cada vez que sus dedos acarician su forma familiar, siente la calidez de esos momentos que las tormentas de la vida han intentado borrar. Mara enfrenta un dilema sutil ese anochecer: dejar atrás sus miedos y anhelos, o permanecer en la comodidad de su tristeza. Las pasiones que una vez la hicieron vibrar, ahora la asedian, dejándola en una lucha interna mientras el río fluye, ajeno a su tormenta emocional. Se pregunta si realmente está sola en su batalla, si es posible encontrar conexión en un mundo que parece tan distante y frío. La tarde va cediendo paso a la noche, y mientras se oscurece el horizonte, una figura aparece en el sendero. Es Elian, un viejo amigo que ha recorrido caminos llenos de aventuras. Sus pasos son suaves, casi imperceptibles, como si respetara el silencio que rodea a Mara. Al llegar ante ella, puede notar la tristeza en su mirada, y sin pronunciar palabra, se sienta a su lado, creando un espacio seguro, hecho de complicidad silenciosa. Ambos se sumergen en el murmullo sutil del río, y Mara se pregunta si Elian también ha sentido el peso de las pasiones desbordadas, si, al igual que ella, ha enfrentado decisiones que lo llevaron lejos de la serenidad. En ese instante, el viento lleva consigo las hojas en un baile que los dos observan. Un recordatorio de lo efímero que es el presente, y al mismo tiempo, de la belleza de las conexiones humanas. El murmullo del río se convierte en un eco de sus propios corazones, un susurro de esperanza que atraviesa la calma. A medida que comparten su silencio, algo comienza a cambiar. La opacidad de la noche no es solamente un manto sombrío, sino un lienzo en el cual se pueden dibujar nuevas ilusiones, nuevas decisiones. Esta historia no requiere un desenlace brillante, ni una resolución estruendosa. El verdadero clímax reside en la comprensión silenciosa que se establece entre dos almas. Es en la aceptación de sus propios dilemas donde encuentran paz. En ese momento, Mara entiende que no está sola. El amor y la amistad son luces que iluminan incluso las partes más oscuras de la vida. En el fondo de su ser, Mara siente que la tormenta de pasiones puede ser transformada, que el río de su vida también tiene curvas y meandros, que aunque desconcertantes, conducen hacia un mar de posibilidades. Así, como el río que avanza inexorablemente, sus corazones comienzan a fila abrirse, permitiendo que la luz tenue de la comprensión y la aceptación entre en su ser. A lo lejos, el canto de las aves nocturnas se entrelaza con el rumor del agua, trayendo consigo un susurro que apenas es un eco. Las tormentas no definen el rumbo del río, sino que lo moldean, invitándolo a ser más profundo y a encontrar nuevas corrientes. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Un susurro que invita al descanso, al amor, a la posibilidad de reconciliarse con el murmullo de nuestras propias corrientes. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En un pequeño pueblo donde las sombras se alargan al caer el sol, se escucha el suave murmullo de las hojas, meciéndose con la brisa que acaricia el rostro. Allí, bajo un cielo estrellado, vive Clara, una anciana que con sus manos arrugadas y sabiduría infinita, cuida de su jardín, un verdadero santuario de paz. En cada flor que brota,
En cada hoja que se despliega hay un susurro de verdad y amor que acompaña a quienes buscan descanso. Al caer la tarde, las luces tenues de su hogar encienden un cálido brillo, casi como un faro en la penumbra. El aroma de hierbas frescas se mezcla con el sutil olor a tierra húmeda, creando una experiencia sensorial que invita a la calma. Clara se sienta en su puerto, un viejo banco de madera desgastado por el tiempo, y observa cómo las sombras juegan entre los árboles, como danzarinas en la penumbra. A su lado, un viejo libro de cuentos, un objeto amado que ha sido testigo de las historias de tantos que han cruzado su puerta en busca de consuelo. Hoy, mientras el viento murmura secretos entre las ramas, Clara reflexiona sobre el peso del mundo, las preguntas sin respuesta que a veces la mantienen despierta por la noche. ¿Cuántas verdades se pierden en el vaivén de la vida? Piensan sus pensamientos en un suave vaivén. El dilema no es la búsqueda de la verdad, sino el silencio que la rodea. El silencio que todos parecen temer, pero que se vuelve un refugio. ¿Qué es más profundo que el lamento por el sueño interrumpido de la verdad misma? Las horas transcurren despacio, y en el fondo de su ser, Clara siente cómo la paz se desliza lentamente, como el agua de un río que fluye con suavidad. En su corazón hay un espacio reservado para cada ser que ha pasado por su vida, cada uno dejando su huella, cada uno enredándose un poco más en la complejidad del amor y la luz. Estos pensamientos la acompañan, como fantasmas amorosos que le susurran al oído, recordándole que en la búsqueda de la verdad no hay necesidad de apuro. En el clímax de esta introspección, Clara levanta la mirada hacia el cielo despejado y las estrellas empiezan a brillar con fuerza. Cierra los ojos y siente cómo la suavidad del universo la rodea, como una manta tibia que abraza su ser. No hay resolución grandiosa ni respuestas definitivas, solo un anhelo de conexión con el misterio que todo lo abarca. La serenidad se asienta en su corazón, una suave corriente que le recuerda que en la quietud también hay un canto. Tal vez la historia de Clara no suene en los libros de historia, pero sus momentos de reflexión son un espejo para quienes aún están en la búsqueda. En este pequeño rincón del mundo, donde la naturaleza y el silencio se encuentran, la historia de su vida se entrelaza con el murmullo de las hojas y el suave fluir del río, haciéndonos recordar que cada vida es un hilo dentro del vasto tapiz de la existencia. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Permite que sus susurros acaricien tu alma y te lleven hacia el descanso que tanto anhelas, en la certeza de que en la noche también descansa la verdad. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, envolviéndote en susurros de luz suave y comprensiva. En un pequeño pueblo, cobijado por el manto de la naturaleza y el eco del tiempo, sucedían cosas que escapan a los ojos, pero no al corazón. Aquí, la penumbra danzaba entre los árboles, murmurando secretos de vidas entrelazadas y lecciones sabidas. En una casa al borde de un camino, una lámpara ardía difusa, proyectando sombras que parecían hablar de anhelos no expresados. Desde una ventana abierta, entraba la brisa tierna del atardecer, trayendo consigo un aroma a tierra húmeda y flores que aún guardaban la memoria del sol. Era el rincón perfecto para mirar hacia adentro, donde el ruido del mundo se desvanecía casi por arte de magia. En este entorno casi onírico, se encontraban aquellos dispuestos a escuchar sus corazones. Su protagonista, una anciana que pasaba sus días tejiendo no solo lana, sino también las historias de las almas que cruzaban su puerta, poseía un don singular: la compasión. Sus manos gastadas acariciaban el hilo como si cada hebra llevara el peso de un susurro, un alivio, una esperanza. Esa noche, su mirada se posaría en un joven que, entre sombras y luces, parecía más perdido que encontrado. El dilema era sutil, casi imperceptible.
El joven anhelaba despejar su mente, alejar el dolor que lo anclaba a un pasado que se negaba a soltarlo. ¿Cómo navegar entre estas corrientes de resentimiento y perdón? Resonaba en su pecho, ora como un grito ahogado, ora como una pregunta silenciosa. La anciana escuchó el eco de su anhelo, y con suavidad le habló de la luz tenue de la revelación que brota en momentos de compasión y dolor. A veces, lo que nos duele nos ha traído hasta aquí, dijo con una voz que temblaba con años de sabiduría. En el abrazo de la penumbra, aprendemos a ver lo que brilla entre las sombras. El camino no es solo hacia afuera, joven, es también hacia el interior donde Dios derrama luz sobre cada herida. La manecilla correrá sin prisa, el tiempo se distenderá. En la penumbra, sus miradas se encontraron, y en ese simple instante, la conexión se hizo palpable. No había necesidad de palabras, pues en el silencio se gestaban los lazos más fuertes. El clímax de su conversación se sintió como la pausa entre dos latidos. No había solución inmediata ni respuesta definitiva, pero sí una apertura. El joven se sintió un poco más ligero, como si una brisa sutil hubiese aligerado su carga. Las hojas murmuraban afuera, mientras la anciana seguía tejiendo, cada giro y vuelta de su labor, símbolo de la vida misma donde el dolor y la belleza coexisten. Nadie había prometido una vida sin sufrimiento, solo un camino donde la luz tenue de la revelación pudiera mostrarnos la belleza, incluso en nuestras sombras. Entonces, con un gemido suave de viento como telón de fondo, se compartieron historias que resonaron en su interior, dejando huellas imborrables de comprensión y amor. En ese rincón de simplicidad, dos almas habían aprendido que cada herida es también una invitación a salir de sí mismos y mirar hacia los demás, a encontrar la fortaleza en la compasión. Así, en la suavidad del silencio, quedó impregnada la esencia de sus encuentros, como las lágrimas que caen al mar, regresando en forma de más amor. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Mientras el mundo sigue girando, que tu corazón encuentre descanso en la luz que siempre está presente, incluso en la penumbra. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. Imagina un rincón alejado, donde el tiempo parece detenerse, y la penumbra abraza cada rincón, suave como un susurro. En este lugar, donde la brisa acaricia la piel, y el aroma de la tierra húmeda tras la lluvia evoca memorias perdidas, nos encontramos con Elena. Su andar es ligero, casi etéreo, como si sus pies apenas rozaran el suelo, moviéndose entre la luz tenue de las estrellas y las sombras del pasado. Cada paso que da lleva consigo un pequeño fragmento de angustia, una historia de pérdida que aún resuena en su corazón. En su mano, sujeta un antiguo medallón, regalo de su madre, un objeto que simboliza amor y esperanza, que ha guiado su camino en medio de las tormentas. Bajo este manto estrellado, Elena se detiene a contemplar el vasto horizonte. Las dudas danzan en su mente, como hojas arrastradas por el viento. Puede sentir el eco de sus pensamientos, preguntándose cómo encontrar la paz en medio de la turbación. La vida, a menudo, parece un laberinto. Elecciones que pesan como piedras en la mochila del alma. Cada giro en el camino trae consigo un reto inesperado. Mientras observa, un murmullo de aguas cercanas se convierte en su compañera. El suave flujo del río que refleja las estrellas y parece contar historias antiguas de transformación y sanación. Es en este instante de calma que surge un dilema sutil en su ser. ¿Debería seguir cargando con el peso del pasado o dejarlo fluir, como el agua entre los dedos? Cada latido de su corazón responde a la pregunta,
Un suave recordatorio de que la vida sigue, que hay un encerrado en cada despedida. Más allá de las luces de la ciudad, donde la realidad a menudo se torna dura, hay una promesa de esperanza, una conexión espiritual que dormita en el silencio. Es como si el universo mismo le hablara, susurrándole palabras de aliento mientras las hojas crujen suavemente bajo la brisa. Al cerrar los ojos, Elena siente una conexión que trasciende, un abrazo de luz que la envuelve. No hay una resolución grandilocuente, solo la quietud de un reconocimiento profundo. En cada fin hay un nuevo comienzo. En cada pérdida hay una oportunidad para renacer. Con cada susurro del río, entiende que el camino hacia la sanación no tiene prisa. No hay un destino final que alcanzar. Solo un viaje continuo de amor y compasión hacia uno mismo. Y así, bajo la influencia serena de la noche, el pasado comienza a soltar su grip, como el sol que amanece tras una larga noche. Se siente en paz en su propia piel, con la certeza de que siempre habrá luz, aunque las nubes oculten el cielo. Como un versículo antiguo que habla de promesas eternas, esta historia se entrelaza con la suya, un recordatorio de que todo forma parte del tejido divino de la existencia. Así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Con cada respiración, recuerda que siempre hay un camino hacia la paz, siempre hay un rincón de amor donde descansar el corazón. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. Imagina un pequeño pueblo, bañado por la luz tenue del ocaso, donde las sombras comienzan a danzar sobre los caminos de tierra. En este rincón del mundo, las brisas, acompasadas y serenas, susurran secretos de tiempos pasados, y el suave murmullo de un arroyo cercano invita a la entrega. Este es el telón de fondo que nos envuelve en la narración. En estos momentos encontramos a Laura, una mujer de mirada profunda, reflejo de historias soñadas y sueños rotos. Cada día, ella camina hacia el campo, donde las flores silvestres se entrelazan en un abrazo con la tierra, portadoras de una fragancia agridulce. Junto a ella, siempre está su viejo sombrero de paja, símbolo de un verano que se resiste a olvidar. Un ancla en su memoria que nos hace sentir que lo esencial no se va, sino que perdura. Cada paso de Laura es una invitación a reflexionar sobre lo que una vez fue. Las decisiones tomadas, los caminos elegidos y los que se dejaron atrás, dibujan un mapa recorrido con anhelos y nostalgias. Un día, se encuentra en un sendero lleno de flores marchitas, cada una de ellas representando un sueño que se desvaneció. Pero en su interior, una chispa brilla con fuerza. El entender que cada pérdida ha sido también oportunidad de renacer y florecer en nuevos horizontes. En esta travesía, Laura enfrenta su dilema. Indaga en su corazón y se pregunta: ¿dejo ir lo que no pudo ser? ¿O de alguna manera, sostengo esas memorias con cariño? No hay rapidez en sus pensamientos, solo un fluir suave como el agua que gotea por las piedras. La noche se despereza suavemente, y con ella, los murmullos de vida se hacen más intensos. Las hojas de los árboles parecen cuchichear historias de esperanza, un recordatorio de que siempre hay luz en la penumbra. En medio de esta búsqueda silenciosa, una estrella fugaz recorre el vasto cielo, un destello efímero que se asemeja a esas visiones que a veces parecen tan cercanas. Laura cierra los ojos y por un momento siente la conexión con todas las almas que alguna vez compartieron la misma incertidumbre. Como un abrazo cálido, se da cuenta de que no es la única cargando sueños, sino una parte de un entramado de existencia más grande. El clímax de esta búsqueda no consiste en encontrar respuestas definitivas, sino en abrirse a las posibilidades. La imagen de Laura,
con los ojos cerrados en la noche estrellada, se convierte en símbolo de aceptación y calma. No es necesario tener certeza para avanzar, porque a menudo el viaje por sí mismo es el verdadero legado que llevamos en el corazón. Las sombras y las luces se entrelazan, reflejando la dualidad de nuestra condición humana. Quizás en este rincón del tiempo, donde los deseos flotan como hojas en la corriente, podemos encontrar paz. Un antiguo susurro bíblico menciona que no hay nada nuevo bajo el sol. Cada historia, cada lágrima, cada risa se repiten en las generaciones. Así, en la fragilidad de los días, la memoria de los sueños rotos cobra vida, y a través de ella nos guía hacia el amor y la compasión. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Así como la noche se llena con el murmullo del viento y el canto de las estrellas, recuerda que en cada paso que des, llevas contigo no solo los sueños que se han roto, sino también la luz de nuevos comienzos. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, cuando la penumbra acaricia las paredes de tu habitación y el murmullo de las estrellas se hace sentir suave como un susurro. Permítete ser guiado por la brisa suave que entra por la ventana, trayendo consigo los aromas de nostalgia y memorias, mientras en el horizonte se escapan los últimos destellos del día. Imagina que en un pequeño pueblo, abrazado por colinas y rodeado de un bosque que susurra secretos, los ecos del pasado se funden con el presente. Es aquí donde los ancianos cuentan historias junto a una hoguera, sus rostros iluminados por el fuego danzante, sus ojos reflejando un brillo de sabiduría que trasciende el tiempo. Cada relato es una huella que perdura, un lazo que conecta generaciones y guía corazones. Entre los personajes de este relato se encuentra Rosa, una mujer de espíritu gentil, que en su jardín de flores blancas ha cultivado recuerdos. Todas las noches, bajo el manto estrellado, ella habla a las plantas con una ternura especial, creyendo que cada pétalo tiene una historia que contar, una voz que resuena en su interior. Los susurros del viento entre las hojas parecen contestar, a medida que la luna lanza su luz tenue sobre el camino de grava, como si la naturaleza misma estuviera escuchando. Sin embargo, dentro de este mundo de serenidad, existe un dilema sutil. Rosa guarda una carta sin enviar, una confesión de amor que nunca se atrevió a pronunciar. Guardada en el fondo de un viejo baúl, el papel desgastado y amarillento espera ser desvelado, buscando el momento correcto para nacer. La pregunta se cierne en el aire. ¿Será el amor un susurro en el viento o una respuesta silenciosa que se sostiene en el tiempo? Las noches pasan, y con cada atardecer, Rosa siente el peso de la duda. ¿Debo atreverme a enviar esta carta y arriesgar lo que pueda venir? ¿O debo quedarme en la calma de lo conocido y dejar que el susurro permanezca? En esta danza entre el deseo y el miedo, su corazón se convierte en un reflejo de las indecisiones que todos enfrentamos. Pero la vida sigue, y con ella, las estaciones ofrecen nuevos matices al jardín. Las flores florecen y marchitan, al igual que nuestras oportunidades. Y en el paso del tiempo, Rosa encuentra consuelo en las memorias de aquellos que han sido. Porque al final, cada palabra, cada elección y cada silencio tiene su lugar, como las estrellas que titilan en la inmensidad del cielo. En el clímax de esta introspección, Rosa decide dejar la carta en un rincón especial del jardín. Al caer la noche, ella siente la brisa acariciando su rostro como un cálido abrazo, una promesa de que cada decisión es parte de un viaje mayor. La carta queda allí, donde la luna puede acariciarla, donde el viento puede murmurar a quienes han venido y se han ido, un testimonio de su amor aún no hablado. Y así,
Tal como el río sigue su curso aunque no pueda recordar sus primeros meandros, hay un relato profundo en cada corazón que sigue buscando su camino entre memorias y sueños. La historia de Rosa es solo una más entre miles. Un eco de lo que fue. Un refugio de lo que pudo ser. Mientras te acomodas en tu cama, recuerda que cada uno de nosotros lleva dentro un mundo de susurros y leyendas, vivencias que nos definen y que, aunque en silencio, siempre estarán ahí para nosotros. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. En un rincón del mundo donde la brisa juega entre los árboles y la penumbra, se desliza suavemente sobre la tierra. Podemos escuchar una historia que quizás no cambie el mundo, pero que puede acompañarte en la noche. Imagina un atardecer dorado, donde el cielo se tiñe de tonos suaves y los ecos lejanos de la naturaleza susurran secretos que solo el corazón puede entender. Allí, en ese espacio de calma y reverencia, se encuentran los hilos de las vidas entrelazadas por el perdón. Hay una mujer llamada Mara, que, con su alma adolorida, ha caminado por senderos de sombras. Su risa, una vez brillante como el sol, se ha apagado por el peso de las palabras no dichas, y el dolor se ha convertido en su sombra constante. En sus noches solitarias, el aire fresco acaricia su rostro, como un abrazo que busca consolar. Allí, en la serenidad del momento, siente una ligera tensión en su pecho, una pregunta suspendida. ¿Será posible sanar? La luna se asoma, y con su luz tenue, perfila las formas de los árboles, creando figuras que parecen alcanzar las estrellas. En este espacio de silencio, Mara contempla la memoria de un amor que la lastimó. Una relación que, como las hojas en el suelo, había caído, pero que aún guarda en su interior la promesa del renacer. Aquí yace el dilema: guardar el rencor o soltarse, permitir que el perdón entre en su vida, como si uno pudiera abrir las manos y dejar ir lo que pesa. Mara recuerda un pasaje antiguo que dice que con cada luz de luna hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Y mientras observa ese resplandor plateado, empieza a comprender que el perdón no es un regalo solo para los demás, sino un bálsamo que libera el alma y sana las heridas que se ocultan detrás de la sonrisa. Mientras la brisa suave acaricia la piel, Mara cierra los ojos y respira profundamente, sintiendo cómo el aire fresco inunda su ser. En ese instante, el dilema se convierte en una suave corriente. La luz del perdón no busca olvidar, sino recordar sin el peso del dolor, transformando lo que fue en sabiduría. El silencio que la rodea parece responder, y la luz de la luna se convierte en espejo de su propio ser, recordándole que en cada sombra hay una chispa de esperanza. Llegada la noche, no hay una revelación grandilocuente, sino un íntimo susurro de paz que reposa en el fondo de su corazón. A medida que los parpadeos de las estrellas parecen guiar sus pensamientos hacia un horizonte nuevo, sabe que el camino del perdón es la luz que iluminará sus senderos. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, invitándote a descansar entre las suaves promesas del amor y la compasión, alentándote a cerrar los ojos y dejar que el silencio cuide lo que las palabras no pueden decir. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, cerniendo una suave brisa que acaricia la piel como un abrigo de estrellas. En un pequeño pueblo, donde las luces titilan con ternura y la luna se asoma como un guardián del espíritu, se despliega un manto de serenidad sobre los corazones que buscan paz. Aquí, donde los murmullos de la brisa conversan con las hojas danzantes, hay un refugio donde la esperanza se asienta como el rocío en el alba. Susurran las sombras cuando la tarde cede al abrazo nocturno. Un fraile,
Don Ramón camina por el sendero de grava junto a su pequeña iglesia, cuyos altos muros han presenciado los anhelos y las plegarias de los fieles. Sus pasos son un eco en la penumbra, una melodía que invita a la reflexión. La suave luz de una vela asoma desde el altar, parpadeando al ritmo de aquel viento confidente que trae consigo el aroma a tierra mojada. Es un momento de conexión profunda, en el que, como las olas del mar, las emociones van y vienen, dejando su huella en la arena del alma. Don Ramón guarda en su corazón la inquietante pregunta que lo ha acompañado en las horas silenciosas. ¿Cómo se reconcilian los deseos del ser humano con el silencio de lo divino? A medida que el cielo se oscurece, siente un leve asombro, una inquietud suave que le invita a mirar hacia el cosmos. Estrellas, esas luces lejanas, parecen cantar los secretos de quienes han pasado por sus puentes. Ahí, en el firmamento, se entrelazan historias de amor, encuentros y despedidas, susurros de oraciones enviadas al viento. Es en este envase de oscuridad iluminada donde nuestros deseos encuentran el eco del amor divino. Sin embargo, con cada estrella que parpadea, hay un pequeño dilema que se presenta. La lucha entre la fe y la duda, el espíritu elevado contra las sombras que acechan sutilmente. Don Ramón se pregunta si todos sus deseos llegan a ser escuchados o si solo quedan atrapados entre el vaivén de su propio anhelo. Mientras el susurro del viento se cuela entre los árboles, se siente como un viajero en busca de una respuesta, un pequeño barco en un vasto océano de incertidumbre. La noche avanza y el brillo de la luna comienza a bañar el pueblo en una suave luminosidad. Don Ramón se detiene un instante. En su mente los recuerdos de las generaciones pasadas fluyen como ríos de historia. Quizás, piensa para sí, los deseos no son más que una precisa danza hacia lo sagrado. En ese instante un arreglo de palabras comienza a encontrar su lugar. La esperanza está en el amor hacia el próximo y en cada gesto de bondad. No hay un final contundente, sino un suave despertar de la conciencia. El viajero de la noche se convierte en un testigo. Y así como el día puede parecerse a la noche, el miedo puede convertirse en fe si se mira con amor. En esta reflexión, Don Ramón encuentra que no hay necesidad de soluciones definitivas, solo el profundo abrazo del momento presente que ilumina el corazón en la oscuridad. En este espacio, el silencio se convierte en un compañero que sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Esta historia se queda con nosotros, como una luz tenue que nos acompaña en el viaje hacia la calma. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Donde el amor divino susurra, promete ser luz en las noches que siguen. Al culminar este viaje a través de las diversas historias de amor y fe, hemos sido testigos del abrazo eterno de Dios, que nos invita a descansar en su compasión, tal como lo hicimos al conocer a aquellos que en su vulnerabilidad encontraron la fortaleza del perdón, de la redención y de la esperanza. Recordemos juntos el trayecto de los personajes que nos iluminaron, los que enfrentaron sus dudas y temores, desde el peregrino que cruzó desiertos abrasadores en busca de un propósito, hasta la mujer que halló consuelo en una simple brújula de fe, cada uno de ellos reflejando nuestras propias luchas y deseos. En esta noche, al cerrar los ojos, debemos permitir que el eco de sus historias resuene en nuestro ser, recordándonos que, así como ellos, también estamos en un camino hacia la sanación y la paz. Permítete ser envuelto por la luz suave de la presencia divina, sintiendo cómo cada respiración se llena de serenidad y cada latido resuena en armonía con el universo. La vida, aunque a veces caótica, siempre tiene un espacio de calma, y es en la quietud de la noche donde descubrimos el abrazo sutil de lo eterno. Cierra tus ojos ahora, y en este silencio, acoge la certeza de que no estás solo,
que el amor divino guarda cada rincón de tu corazón, velando por ti cada noche. Que esta paz te acompañe y que siempre encuentres en tu corazón el refugio que tanto anhelas.